Ixtorix, suscríbete. Si el ejército francés no logra cruzar el Berésina, Napoleón no tendrá más remedio que capitular. El destino de Francia está en juego. Napoleón se acerca en sucesivas ocasiones a la orilla para observar las luces de los campamentos rusos. Su número y su densidad le tranquilizan, su plan funciona. Los rusos creen que el punto principal del paso se encuentra en Borisov. Sin embargo, Studienka está a solo 2 horas de marcha para un ejército bien entrenado. El riesgo de ser descubiertos y atacados sigue estando presente. Proteger la margen derecha del Berésina a su paso por Studienka es crucial. Napoleón ordena a 50 soldados de caballería del general Corvinó que lo crucen a nado. Cada montura lleva además un soldado de infantería a su grupa. Con balsas improvisadas confeccionadas de urgencia, 400 soldados se unen a los valerosos jinetes. Un incesante trasiego de idas y venidas se desarrolla entre ambas orillas. Al mismo tiempo, 50 cañones de artillería, bajo las órdenes directas de Napoleón, martillean las exiguas fuerzas del general Kornilov. La margen derecha queda rápidamente despejada. 2 horas más tarde, los franceses comienzan a instalar los caballetes. El general Eblé no vacila en dar ejemplo y se lanza el primero a las gélidas aguas. Tras él, los heroicos pontoneros, despojados de sus uniformes, se ponen manos a la obra ignorando los gigantescos témpanos que flotan a la deriva. Los bloques de hielo, afilados como cuchillas, hacen su tarea especialmente peligrosa. Sumergidos pronto hasta los hombros, los pontoneros continúan la instalación de los caballetes. Muchos perecen arrastrados por la corriente, pero son reemplazados inmediatamente por otros valientes. Al final de la mañana, el puente de la infantería está terminado. A la 1 del mediodía, apenas concluido el primer puente, las tropas de Oudinot toman el control del paso. Obligados a reforzar la margen derecha del río, cruzan a toda prisa el puente, que oscila bajo sus pies. A las 4 de la tarde, el segundo puente queda concluido a la derecha del primero. Cerca de 10.000 soldados cruzan el río y alcanzan la orilla derecha. Aprovechando la oscuridad de la noche, los soldados trasladan el atelaje y los cañones. El puente vibra y cede en 3 ocasiones bajo el peso de la masa. Los pontoneros vuelven a lanzarse al agua sin dudarlo. Es preciso reparar o reemplazar las partes destruidas, y el tiempo apremia. En menos de 3 horas, a una temperatura de 30 grados bajo cero, el puente vuelve a estar operativo. Napoleón y su Estado Mayor no pasarán a la margen derecha del río Berésina hasta más tarde, y siguen alentando el paso de los escuadrones que llegan en un flujo constante. Desde por la mañana, las órdenes de Napoleón son claras. Solo se permite el paso de las tropas bien organizadas y armadas. El resto, vivanderos, rezagados, civiles, son rudamente rechazados. Después de varios días de marcha en solitario, el sargento Bourgogne encuentra finalmente compañía. Se une a los civiles y a los rezagados, que desde la víspera esperan para cruzar el puente. Más tarde escribiría un testigo. Ellos, que habían venido a Rusia para luchar contra la barbarie e introducir la civilización, son ahora nada más que desechos, patéticos espectros. La noche del 27 de noviembre, sorprendentemente, casi nadie se presenta para cruzar el puente. El camino está despejado. Pero Bourgogne, agotado, febril, se queda dormido junto a un fuego acogedor. De madrugada, el fragor de los cañones le despierta. Entonces se da cuenta de que para tener alguna posibilidad de supervivencia necesita imperiosamente cruzar el puente.
Es preferible morir por la andanada de un cañón que de frío o de hambre. A las 7 de la mañana, completamente solo, se levanta, toma sus armas y sin pronunciar palabras se encamina hacia el puente. Tiene los miembros congelados. Sus huesos, frágiles como el cristal, hacen extremadamente penosa su marcha. Vi a las mujeres soportar con un valor admirable todo aquel sufrimiento. Incluso recriminaban a algunos hombres que no sabían soportar la adversidad con coraje y resignación. Por un puente totalmente desierto, Burgogne cruza por fin el río Beresina. Cuando llegué al otro lado del puente, a mi derecha, divisé una gran barraca de madera. Era el lugar donde había dormido el emperador y donde aún permanecía. Burgogne llegó a la margen derecha y se unió a sus camaradas, sin saber que 4 horas más tarde la pesadilla comenzaría de nuevo. En la misma orilla, el general Chichagov y 27.000 hombres se lanzan sobre el cuerpo del ejército de Oudinot. La lucha que se libra es terrible. Oudinot debe mantener a toda costa el control de la orilla derecha, lugar vital del desembarco. En ese mismo momento, en la orilla izquierda, el general Wittgenstein, a la cabeza de 40.000 soldados, ataca a los 10.000 hombres del mariscal Víctor, la retaguardia que ha permanecido cerca de Studienka. El ejército napoleónico se encuentra completamente rodeado. El pánico se desata en la orilla izquierda. En medio de los combates y el fuego de la artillería, miles de rezagados y civiles que esperan pacientemente desde hace 2 días se precipitan sobre las rampas de acceso a los puentes. Hombres, mujeres y niños, aterrorizados, mueren víctimas de las andanadas de los cañones, pisoteados por los caballos, o pierden pie sobre la superficie resbaladiza del puente. He aquí el testimonio del barón de la Rey, cirujano del gran ejército. El terror se apoderó de todo el mundo. El más fuerte derribaba al más débil, que era pisoteado por la multitud. Por todas partes se escuchaban espantosos gritos. Algunos lograron cruzar el río a nado, otros tuvieron la desgracia de ahogarse o quedaron atrapados entre los témpanos de hielo. Hasta las 11 de la noche, bajo una intensa nevada, los combates se suceden con ferocidad entre el fragor de los cañones y las descargas de fusilería. Al final de un día agotador, con enormes bajas por ambos bandos, el ejército francés repele el empuje de los ejércitos rusos y las 2 orillas del Beresina siguen en manos de Napoleón. En el río Beresina, Napoleón tomó la decisión de un comandante militar, la única que podía tomar. Quería salvar a su ejército y continuar la campaña militar. Los rezagados no habían querido cruzar los puentes por la noche y los rusos habían llegado, así que dio la orden de incendiar los puentes. Durante la noche, el general Eblé reanuda su misión e insta a los sobrevivientes de la margen izquierda a que crucen el último puente transitable. Eblé era un hombre extraordinario. Era un hombre consagrado a la causa y muy leal al emperador, pero al mismo tiempo era un hombre de una profunda humanidad. Y cuando Napoleón le ordenó quemar los puentes, sabía perfectamente lo que eso significaba. Significaba que miles de personas quedaban a merced de los cosacos. Hay que ejecutar la fatídica orden, quemar los puentes. El general Eblé, viendo acercarse a los cosacos, toma por fin la decisión con el corazón en un puño. Desde que surgen las primeras llamas, una muchedumbre se agolpa para cruzar el puente. Los rezagados acuden corriendo desde todas direcciones. Es una multitud desordenada, confusa y avasallante. 12.000 personas, entre rezagados y civiles, y unos 3.000 combatientes se empujan unos a otros para sobrevivir. Desde la orilla derecha contemplan con impotencia el escenario de horror y sufrimiento en el que se ha transformado la orilla izquierda. En un sálvese quien pueda general, los infelices se ven acorralados entre 2 fuegos. Por un lado arrinconados por los cosacos que no les dan ningún cuartel. Por el otro atrapados en los puentes consumidos por las llamas, sin posibilidad de avanzar ni de retroceder. Bajo la avalancha, el puente se derrumba.
Hombres, mujeres y niños perecen abrasados o ahogados en las aguas heladas. La tragedia humana será catastrófica y la batalla del Berezina una oportunidad perdida para Kutuzov. 7.000 soldados y 2.000 oficiales de Napoleón, su guardia imperial, sus mariscales, su estado mayor, logran escapar de 3 ejércitos rusos muy superiores en número. Napoleón no perdió ninguna batalla, pero perdió la campaña. Más de 600.000 personas dejaron de existir. Se convirtieron en prisioneros o murieron en Rusia. Ese fue el resultado de la campaña. Para los rusos, de hecho, la batalla del Berezina constituye un fracaso, porque ellos querían capturar a Napoleón. La batalla del Berezina fue a la vez un desastre y una victoria para el ejército francés. En muchos aspectos, se ha convertido en una fuente de intenso orgullo. Es cierto que miles de franceses murieron en el Berezina, pero el núcleo principal del ejército francés logró escapar. Y por el núcleo me refiero a sus generales, sus oficiales de Estado Mayor y todos los cuadros militares indispensables. Napoleón fue capaz de levantar un nuevo y formidable ejército en 1813. En ese sentido fue una victoria. El 5 de diciembre, 48º día de la retirada, Napoleón, que no soporta estar sin noticias de París, toma la decisión de regresar a la capital y ordena a Caulaincourt que lo acompañe. Después de atravesar el ducado de Varsovia, hacen una parada en Alemania. De incógnito confía en ellos. En cuanto llegue a París, sabré tranquilizar a mi pueblo y explicarle los motivos de nuestras batallas. Caulaincourt. Los acontecimientos os han dado la razón, Caulaincourt. Pero yo no he emprendido esta campaña como un Don Quijote en busca de aventuras, no. La única diferencia entre los otros soberanos y yo es que a ellos las dificultades les paralizan, mientras que yo disfruto superándolas. Sobre todo cuando el objetivo es grande, noble, digno de mí y de la nación. De no ser por el mal tiempo, los rusos habrían suplicado misericordia. Todos nuestros desastres se fraguaron en 8 días. Permanecimos 8 días de más en Moscú. Pero esto no ha terminado, nos levantaremos. ¿No creéis que...? Sé lo que pensáis de mí, Caulaincourt, pero no se trata de ambición. Ya no tengo edad para eso, creedme, aspiro al descanso. Pero quiero concluir mi obra. Posadero. ¿Sí? Llevamos aquí 2 horas. ¿Dónde están los caballos que pedí? Ya no tardarán mucho, señor. Me cuesta creer que esta posta no disponga de ningún caballo y que haya que ir a buscarlos a 10 leguas de aquí. Vivimos tiempos difíciles, señor. Por culpa de Napoleón. Esta mañana, sin ir más lejos, los saqueadores nos robaron 2 caballos. Convencido de que el jefe de posta los retrasa intencionadamente, Caulaincourt se teme una emboscada. Sé que tienes caballos, lo sé a ciencia cierta. ¿Dónde los escondes? Ya os he dicho que no. Si en 5 minutos no están ensillados los caballos, te ensartaré con mi espada. Enseguida, señor. Tres días más tarde, Napoleón hará su entrada en las Tullerías. Mientras tanto, la Gran Armée no cesa de batirse en retirada a través de bosques pantanosos, helados y cubiertos de nieve, y siempre amenazados y hostigados por los cosacos y las tropas de Kutuzov. El pueblo francés no dudó de Napoleón después de 1812. De hecho, creyó firmemente en él hasta el final, hasta 1814. Napoleón gozaba por un lado de una relativa popularidad, consolidada diría incluso, pero sobre todo el pueblo francés tenía una gran confianza en él. Era un hombre que había pasado los últimos 12 años venciendo en todas las batallas que había librado, así que la gente pensaba, bueno, ha habido un contratiempo en Rusia a causa del invierno, aunque realmente no se trató solo del invierno, y el emperador sabrá ponerle remedio. Sin embargo, la campaña de Rusia marca el comienzo de la decadencia del Primer Imperio. 2 años más tarde, sobrevendrá la derrota contra los ingleses en Waterloo. Y Francia retornará a las fronteras anteriores a 1790.
En cambio, es el comienzo de una nueva era para Rusia, que pasa a ocupar un puesto de primera fila en el concierto de las naciones. Esta guerra patriótica permitiría a Rusia forjarse una identidad nacional que después ensalzarán músicos y escritores. Caulaincourt escribiría después: "El hábito del éxito nos ha costado muy caro en Rusia. Nunca habíamos aprendido a batirnos en retirada". En esta larga debacle, el emperador se mostró igualmente dubitativo e indeciso desde el primer hasta el último día. Tantas veces le había sonreído la fortuna que nunca creyó que pudiera serle definitivamente esquiva. Si se suman los supervivientes de la batalla del Berésina a los efectivos estacionados en Lituania, menos de 30.000 cruzaron el río Niemen. 30.000 de 1,5 millones de hombres 6 meses antes. Más de 200.000 soldados de la Gran Armée murieron en combate de frío, de hambre y a causa de las enfermedades. Más de 150.000 fueron hechos prisioneros. Entre los rusos, las pérdidas ascendieron a 300.000 muertos, la mitad de ellos durante la batalla. Memorias del sargento Bourgogne. La batalla del Berésina no fue el final de nuestras desdichas. Poco tiempo después caí prisionero. Los rusos habían decidido trasladarnos al este, hacia Siberia. Mis compañeros de infortunio pensaban que era preferible vivir en cautividad, comiendo patatas, que morir libres de hambre y frío en la gran ruta. Pero yo les dije que serían más dichosos escapando de sus garras. Millares de ellos murieron antes de llegar a Siberia. Algunos aceptaron la oferta del zar de adquirir la ciudadanía rusa y se establecieron en la misma tierra que les habían pedido conquistar. En cuanto a mí, finalmente logré escapar. Y en la primavera de 1813 estaba de regreso en Francia. Xtorix, suscríbete.